Buenas, buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes de iniciar la charla a Carlos Valderas que por su atenta invitación a participar en este foro, coloquio, y decirles que siempre es un gusto presentarme ante un foro tan diverso como este para dar los resultados de nuestras investigaciones que hemos realizado en la Facultad de Ciencias en el Laboratorio de Vertebrados Terrestres. El tema que ahora me ocupa es el tráfico de especies en México. Me voy a referir en general, primero, en la primera parte, al tráfico de especies, de fauna y flora, y luego voy a dar un ejemplo de un estudio de caso del comercio ilegal que existe de reptiles, de anfibios y de aves, que me parece que es muy importante que nosotros tengamos claro cómo se está dando ese comercio, porque la mayoría de las especies que se están comercializando proceden de un tráfico ilegal. Bueno, como sabemos todos, la utilización de las plantas y de los animales ha sido ampliamente abordada por el hombre desde la antigüedad, de tal manera que diversas especies de flora y fauna se han utilizado en el aspecto alimenticio, en el aspecto medicinal, en el mágico religioso y como ornato y compañía. Aquí tenemos dos ejemplos de obras coloniales recientes a la llegada de los españoles. Uno es el Códice Florentino, donde nos habla de una especie que se utilizó y que se sigue utilizando, que es el Meleagris galopavo, el conocido como guajolote. Y aquí tenemos un códice de la Cruz Badiano, que es, ya muchos de ustedes lo conocerán o lo habrán oído mencionar, es el primer tratado de herbolaria que hubo en México, hecho por dos. Uno lo hizo, que es de la Cruz, y lo tradujo al náhuatl badiano. Entonces, este es un tratado que nos habla de la utilización de las plantas en el aspecto alimenticio, y es muy interesante para la consulta de la gente que está desarrollando el tema. Bien, entonces ya entrando a los animales, el uso de los animales, pues como yo les decía, ha sido muy extenso desde principios de la antigüedad, y aquí pongo dos ejemplos de estos códices del Códice Florentino en el libro 11º, acerca de cómo utilizaban a estas aves ya desde entonces como aves y como animales de ornato y compañía. Ya los llevaban a que compartieran en sus hogares el privilegio de tener a un animal de este tipo. ¿El que sigue? Bueno, y ahora me voy a referir, ya entrando al tema, en el tráfico ilegal de vida silvestre. El tráfico ilegal de vida silvestre es el tercero a nivel mundial que se ha dado según la Interpol. El primero obviamente es el de estupefacientes, el segundo es el de armas y el tercero es el de fauna silvestre. Bueno, después de esto quiero precisar que hay instituciones para conservar, instituciones tanto internacionales como nacionales, para conservar a este tipo de especies que se usan de cierta manera, ¿no? El primero es la conservación sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, que es la CITES, o el CITES, como le quieran llamar, que es una organización internacional, vuelvo a repetir, que tiene listados de aves, en ese listado hay aves, anfibios, reptiles, mamíferos y también plantas que no deben de ser utilizadas, es decir, que se deben de conservar y que no se deben comercializar. Eso es lo más importante. Tenemos tres apéndices en este listado. El uno es especies en peligro de extinción, el segundo son especies que podrían llegar a estar en peligro, y el tercero son las especies que no se consideran amenazadas, pero que en algún país pudieran considerarse en riesgo. Nacionalmente todos conocen
a lo que ha legislado el gobierno federal, que en este caso tenemos a la NOM 59 Semarnat. La última modificación fue hecha en 2010 y es un listado de tanto de animales como de plantas que no se pueden comercializar porque están catalogadas en alguna de estas categorías, en especie probablemente extinta, que es la E, que ya no existe en nuestro país en vida silvestre, obviamente no se puede comercializar, solamente existe en lugares como zoológicos o parques nacionales. La segunda es especie en peligro de extinción, con una P, que son especies que tampoco se deben de comercializar porque sus poblaciones ya están en riesgo de desaparecer. Y luego el tercero es especies amenazadas, que están amenazadas de ser probablemente estar en peligro de extinción, que tampoco se deben de comercializar. Y por último, las especies en protección especial, que también son especies que hay que proteger, aunque no llegan a estar en el grado de amenazadas, pero sí es un foco rojo que no hay que aprovechar, es decir, que no hay que comercializar. Luego, en cuanto a las especies, ya en el tráfico, hablando ya más concretamente, encontramos qué es lo que se trafica. Cuando nosotros hablamos de tráfico, hay que tener claro que es una red por la cual va pasando una especie, ya sea de flora o de fauna, ¿sí?, que necesariamente tuvo que ser sustraída de su medio natural en algún momento y pasa por ciertos, digamos, pasos hasta llegar al comercio, a donde se emplea. Entonces, el tráfico que nosotros hemos detectado son de individuos vivos, que desde luego es el más preocupante, ¿no?, porque es el individuo vivo que se está traficando, que son animales generalmente de ornato y compañía. Y eso es el tema que más adelante les voy a abordar con mayor precisión. Los vertebrados, ¿cuáles son estos? Son vertebrados en su mayoría, que son anfibios, aves y mamíferos. Más adelante vamos a ver cuáles. Y de los invertebrados hemos llegado a ver que hay cangrejos, que son los que se pueden comercializar, y arácnidos, una serie de cangrejos y arácnidos que se comercializan para tenerlos como animales, ya sea disecados o vivos incluso, ¿no? Bueno, y ejemplares muertos también se trafican, ¿como cuáles? Como vertebrados taxidermizados, es decir, preparados en taxidermia, para adornos o trofeos, también se trafican. Invertebrados, ¿como cuáles? Como las mariposas, los escarabajos, algunos arácnidos, para hacer cuadros que sirven para adornos, también hay tráfico de estos. Y directamente los productos también se trafican de animales vivos, que son la mayoría utilizados en las artesanías y que son pieles, que nos preocupa muchísimo porque hemos encontrado una gran cantidad en el comercio de artesanías de pieles de muchísimos animales, empezando por los reptiles, pero también hay anfibios, muchísimos mamíferos, aquí los vemos, ¿sí?, que están siendo utilizados en las artesanías, pero que la piel, o sea, el producto, también se llega a traficar para el implemento de estas artesanías. También encontramos caparazones de diversos animales, por ejemplo de tortugas, pero también hay de mamíferos, como por ejemplo el armadillo, y hay colmillos, garras y conchas, sobre todo conchas de animales, obviamente animales marinos, moluscos, todos, que también se utilizan para las artesanías. Nosotros hemos estado haciendo estudios con los artesanos y en los mercados de artesanías, y hemos visto que lo que abunda más son, en primer lugar, lo que procede de los moluscos, la concha, y en segundo lugar, las pieles que proceden de reptiles, y en segundo lugar, de mamíferos. Bueno, ¿cómo opera el tráfico? O sea, ¿cómo se hace esta cadenita hasta llegar a utilizar el producto o a comercializarse? En primer lugar está el cazador,
o colector furtivo, que puede ser alguien que directamente lucra con eso, sin tener la necesidad, pero que le da cierto bienestar económico, y desde luego todos aquellos colectores que tienen la necesidad de hacerlo porque no tienen otra ocupación, otro trabajo, y tienen que dedicarse a eso. Ejemplo de ellos son todos los pajareros que en su hábitat natural, ellos conocen perfectamente, por ejemplo en el caso de las aves, todo acerca de su biología, y también saben cómo colectarlos y en qué momento. Y tienen sus instrumentos para hacerlo, sus instrumentos desde luego caseros para hacerlo, y lo hacen muy bien, sin deteriorar al animal. Luego, en primer lugar está esto, el cazador o colector furtivo. Yo le llamo colector también al que colecta árboles, por ejemplo, ¿no?, para madera, que también se trafican. Eso es muy interesante. Yo ahorita estoy haciendo énfasis en los animales, pero también me voy a referir a las plantas porque también llegan a traficarse. Bueno, en segundo lugar están los acopiadores, que les llaman, o sea, los que hacen acopio de estas especies. Luego, el que transporta a las especies. Luego, el que distribuye, fíjense bien, ¿no?, el que las distribuye. Y luego llega al comerciante, que puede ser el comerciante que encontramos en el mercado, o puede ser el empresario que tiene estos animales y que también lucra con ellos, o puede ser un funcionario. El funcionario también puede estar relacionado con esta red, porque el funcionario también puede ser testigo de este tráfico sin hacer lo que necesita hacer, combatirlo, ¿no? Entonces, todo esto para que llegue al consumidor, que es la población en general, ¿no?, que está interesada en consumir la especie. Bueno, les voy a hablar un poco de la experiencia que yo he tenido en el laboratorio, porque hemos hecho estudios del comercio, porque nos preocupa mucho el tema, el comercio de anfibios, reptiles y aves. Y ya hace muchísimo tiempo lo hemos estado realizando. Para eso voy a dar una pequeña introducción de estos animales. En México existen alrededor de 361 anfibios, de los cuales 174 son especies endémicas. 804 reptiles, de los cuales cerca de la mitad son especies endémicas. 1060 aves aproximadamente, de las cuales 128 son endémicas, y 1038 especies, de todas protegidas. ¿Qué quiere decir? Que hay el 46% de especies protegidas en la legislación mexicana, y de las cuales tenemos una gran cantidad de endémicas. ¿Qué quiere decir eso? Esas endémicas nos preocupan más, porque aparte de que solamente se encuentran en nuestro país, tienen ámbitos de distribución muy chiquitos, que nos hace pensar que son muy posible que vaya reduciéndose el ámbito de distribución, pudiéramos decir, y pudieran estar en riesgo de desaparecer. Entonces son especies que nos interesa mucho verlas, ¿no? Bueno, debido a otras causas, pero sobre todo al comercio, ¿cuáles son las otras causas? La extracción de sus hábitats para su aprovechamiento. Bueno, el uso de los animales de ornato, voy a hablarles un poco, porque lo que hemos visto es que el tráfico ilegal de especies, que me estoy refiriendo, es muy difícil evaluarlo, muy difícil. No sabemos exactamente, por más que queramos hacer, cómo se está dando. No sabemos la cantidad de especies ni cuáles se están traficando, porque es un tráfico por debajo, no está expuesto. Pero lo que sí sabemos es el comercio de fauna, el que se expone. Y entonces ese es el que hemos iniciado el estudio de este comercio, porque lo estamos viendo, ¿no? Entonces les voy a platicar un poco de ello. Bueno, pero como un antecedente, pues es una práctica común de tener un animal, de comprarlo en el comercio para llevarlo a la casa a convivir con él, ¿no? Entonces, eso desde tiempos muy antiguos, como yo ya les decía. Y aquí tenemos varios ejemplos. Lo que hemos visto en este estudio, que los anfibios y reptiles se ha incrementado mucho su comercio, ahorita lo vamos a ver,
pero sobre todo porque los jóvenes y niños les gusta tener un anfibio o un reptil en su casa, en su hogar. Antiguamente decíamos que las aves estaban, que hay que comprarle un ave a la abuelita o a la mamá que se queda todo el día en casa para que no se sienta sola. Y entonces las aves sí son especies que se siguen comercializando, pero por los adultos, por el gusto de los adultos. En cambio, los anfibios y reptiles, por los niños, aquí vemos un ejemplo, y por los jóvenes, ¿no? A los jóvenes les gustan mucho las serpientes, por ejemplo. Hemos encontrado que jóvenes van a buscar serpientes incluso de cascabel o de venenosas para tenerlas en sus casas. Y se las venden desde pequeñitas. En el mercado de Sonora hay chiquititas de cascabel. Entonces se las llevan porque además es más fácil tenerlas traspuesto. Las pequeñitas nadie las ve, pero en un momento dado que llega el comerciante a pedirlas, ahí las tiene, ¿no? Eso lo hemos visto mucho en el mercado de Sonora. Bien, sin embargo, para tener un ave o para tener un anfibio, un reptil, se necesitan las condiciones adecuadas necesarias, y la mayoría de la gente que ve que compra estas especies no lo tiene, ¿no? Tiene el gusto, pero no sabe absolutamente nada de cómo conservarlo en su hogar. Bien, los factores que han propiciado la venta de especies, ¿sí?, como animales de ornato y compañía, pues en primer lugar son la morfología y el comportamiento. Y cada vez les atraen más aquellos animales que tienen una morfología rara, como en este caso esta tortuga, o una serpiente, yo les decía, ¿no? Pero aparte de todo, las serpientes y los lagartos son muy socorridos, van y los piden mucho al comercio, porque sobre todo las serpientes son venenosas, y eso le da al dueño que las compra una especie como de fuerza vital, ¿no? Es decir, yo tengo una serpiente venenosa y yo soy fuerte igual que ella, ¿no? Como que el animal transmite esa fuerza, o siente el joven que transmite esa fuerza al propietario. Entonces, eso hemos estado viendo, porque hemos hecho también entrevistas a la gente que va a comprar estos animales, ¿no? Entonces, bueno, otra cuestión que ha ayudado mucho son las ventas por internet, ¿no? Y si ustedes se meten en internet, hay cualquier cosa que se puede comprar, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, no sabemos si esas especies que están ahí en internet proceden de un tráfico legal o ilegal, porque en la mayoría de las tiendas, en la mayoría, yo digo mascota, nunca me he metido a mascota, tiene que llevar o dejarle al propietario a la hora de comprarla una nota con la procedencia legal, y la procedencia legal dada por Semarnat es muy difícil que la tenga. Entonces, la mayoría de las especies, de estas especies que se venden por internet, no la tienen. Bueno, y las medidas efectivas de restricción, ¿cuáles son esas? Bueno, las de la Profepa, pero Profepa tiene una serie de problemas para realmente vigilar que esas especies no se comercialicen, ¿no? Nosotros hemos ido muchísimo al mercado de Sonora, lo hemos estudiado durante muchos años, y se siguen vendiendo ahí. Yo ahorita les voy a mencionar especies que están protegidas, que no deben aprovecharse, sin que Profepa, a lo mejor Profepa ha ido y ha hecho decomisos, pero no son suficientes. Además, esos decomisos también debo decirles que es un problema decomisar a tantos animales que luego Profepa no sabe ni siquiera cómo canalizarlos, ¿no? Ese es otro problema. El que sigue. Bueno, nosotros hemos hecho estudios en Sonora, San Lázaro, Emilio Carranza y Xochimilco, que consideramos que son más o menos una muestra de los mercados donde asiste la gente y los comerciantes de diferentes lugares del Distrito Federal. Y hemos encontrado que hay un incremento del comercio de reptiles en los últimos 7 años. Había 48, por ejemplo, reptiles, una lista de 48 especies de reptiles en 2006, y ahora encontramos 76 en 2014. De aves también, aunque se ha incrementado las especies introducidas, aquí ha pasado una cosa
como en el caso de los loros, los han prohibido, los loros nacionales, todos los citácidos, está prohibido desde 2008 su venta, no las pueden vender, están protegidísimos. Entonces han tratado de resolver, el gobierno ha tratado de resolver este vacío de los loros nacionales por loros que vienen del sur del continente americano, y entonces tenemos a muchos citácidos que están vendiéndose de manera, entre comillas, legal, y ustedes lo pueden ver en cualquier mercado. Por ejemplo, Myoxita monachus, que es este loro que nos cayó, desgraciadamente nos cayó de Argentina, y ahora es una plaga terrible, que es una especie, se está volviendo una especie invasora. Ahora se empiezan a hacer estudios de este loro que ha desplazado a muchas poblaciones de aves nacionales. Entonces aquí lo tenemos. Este es un problema. Y lo mismo ¿no? Que se está vendiendo muchísimo en los mercados y que puede llegar a ser una especie invasora. ¿El que sigue? Bueno, ¿cuáles son las especies que se han comercializado? Me voy a referir rápidamente. Nosotros encontramos 90 especies de anfibios y reptiles, las más afectadas, porque son las más afectadas por el comercio, porque hay que recordar que los reptiles, la mayoría o la mayor parte de ellos están protegidos. Entonces aquí todos estos están protegidos y nosotros los hemos encontrado en el comercio. El Ambistoma mexicanum, la Avaricia imbricata, el camaleón cornudo, la tortuga concha blanca, Apollon spinífera, todas esas las encontramos en los mercados con muchísima facilidad. ¿Es que sí? Bueno, ahí hay otra cosa. 34 especies están listadas en la norma oficial, de estas 90 que nosotros listamos. Sí. Y 44% son anfibios y 76 son reptiles. ¿Qué nos dice? Que hay una gran cantidad de gente que prefiere los reptiles sobre los anfibios. Bueno, los reptiles son más atractivos, si pudiéramos decir, pero bueno, nos preocupa muchísimo, ¿no? Y aquí tenemos al Cocodrilus morelletti de un mercado. Lo venden con mucha facilidad y lo encontramos. Desde pequeñito, este está bastante grande y es una foto, me parece que de San Lázaro. Sí. Bueno, ¿lo llenas, por favor? Las especies comercializadas de aves. Bueno, los citácidos que yo hace un momento dije que estaban desde 2008, porque se hizo una disposición legal de que no se podían vender por nada. Hemos encontrado estos, por ejemplo, el oro frente blanca, Amazon albifrons, que el cachete amarillo, que es un loro que comúnmente se encuentra, y el cabeza amarillo, que es un loro que se han devastado sus poblaciones, porque mucha gente lo prefiere, en primer lugar porque es muy bonito, y en segundo porque tiene una voz muy parecida al humano. Habla muy bien y rápido, aprende rápido. Esta especie es muy codiciada, pero de todas maneras, si nosotros le encargamos al comerciante, la puede conseguir en 25,000 pesos, pero hay gente que pero el problema es que está en el tráfico, ¿no? Ilegal, desde luego. ¿La que sí? Las características que influyen en el costo, bueno, desde luego el tamaño. Las más grandes se venden más caras que las más pequeñas. Sí, la morfología, la rareza, sí, el estado del animal, el número de locales que lo venden. Por ejemplo, si en un local se encuentra nada más, obviamente que va a ser más caro, y eso nos habla de que es menos abundante, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha abundancia, se venden entre 1 a 25,000 pesos. Los que tienen mayor costo, por ejemplo, que llegan a tener, en el caso de los anfibios y reptiles, encontramos tortugas que valen hasta 20,000 pesos, ¿no? Y que se cotizan así. Bueno, aquí vemos una serie de especies que hemos encontrado en el comercio y que se venden de manera pues muy regular. Las encontramos, si las vamos y las vemos, por ejemplo, la sulcata es muy cara,
Si es una especie que sus poblaciones son pocas y desde luego cuesta mucho colectarla y traerla al comercio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo afecta el comercio de fauna? Pues a la colecta, distribuidos en el hábitat, fenómeno del bosque vacío, alta tasa de extinción, la mortandad. Hay muchísima mortandad en este traslado, en esta cadenita. Hay un 30% de mortandad, se ha visto. Entonces, desde que sale del medio natural hasta que llega al comercio, 30% de estas aves, o de estos animales, quiero decir, se mueren, fallecen. Y las malas condiciones en cautiverio, la zoonosis, que son aquellas enfermedades que transmiten las especies al hombre, que también es un riesgo tener una especie que traiga ciertos parásitos que puede transmitir, y la introducción de especies, como yo les digo, de Miopsita monachus, y las enfermedades en poblaciones nativas, que trae como consecuencia la introducción de nuevas especies. Bueno, a manera de conclusión, las razones para la tenencia de fauna, que hemos visto que la forma física del animal, la afición al grupo, la demanda, la facilidad de manutención, el pequeño tamaño, el bajo costo, mucha gente piensa que ayuda al animal si lo compra y se lo lleva a su casa porque le va a dar, lo va a cuidar, ¿no? Lo va a apapachar. Está mejor que esté con uno que esté en el comercio. Eso es importante. El bienestar que le proporciona a la gente tener un animal de compañía. Hay un bienestar, hay una compañía, hay algo que nos hace sentir bien. Esas son las causas por las cuales la gente va y compra este tipo de fauna. La demanda se ha incrementado, eso es indudable. No obstante, la preferencia de especies mexicanas, las extranjeras también son demandadas, lo que nos hace pensar en que cada vez las extranjeras entran más a nuestro país sin ningún control, y nos preocupa mucho esa situación porque se pueden volver especies invasoras, ¿sí? Entonces, eso no está regulado por nada. La Semarnat no hace eso, no tiene la capacidad. Entonces, cualquier especie, independientemente de su estado de protección, se puede obtener en el mercado por encargo. Eso es importante. Algunas especies introducidas mediante el comercio, al ser liberada por sus propietarios, porque si yo compro una cotorra, por ejemplo, o este animalito que yo les decía, Miopsita monachus, hace un ruido espantoso, no habla, no llega a hablar. El comerciante se las vende diciendo que sí va a hablar, ¿no? Y al ratito se da cuenta el propietario que no habla, pero sí es muy ruidoso. Entonces van y lo dejan en cualquier lugar. Se lo regalan al amigo o lo dejan escapar pensando que va a ir a encontrar su casa, ¿no? De regreso, y entonces lo dejan, y ahí está el problema. Y realmente el comercio de fauna trae consigo una serie de problemáticas como la inestabilidad de las poblaciones silvestres y la mortandad, las condiciones de maltrato en los organismos comercializados, el fenómeno de bosque vacío, es decir, estamos sacando animales del medio y queda vacío el nicho que estos están ocupando, la introducción de especies con carácter de invasoras, lo cual ocasiona un impacto en la diversidad biológica y en las actividades humanas. Y creo que es la última, no. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos? Hacer efectivas las restricciones para la venta de especies silvestres, especialmente las endémicas y las protegidas por la legislación. No adquirir especies silvestres, desde luego mexicanas, sino aquellas que provienen de criadero. Aquí es muy difícil saber cuáles provienen de criadero, porque esa información nunca la da el comerciante. Pero nosotros sabemos cuáles criaderos existen en algunos casos. Y sí nos podemos más o menos ubicar qué especies provienen de criadero. Si yo estoy hablando de tortugas que ahora son muy populares, yo recomendaría, por ejemplo, que Trachemis scripta pequeña se pueda llevar a los hogares particulares, porque hay criaderos. No recomendaría para nada
que se llevara otro tipo de anfibios que no supiéramos, o reptiles que no supiéramos si son de criadero. Y exigir al comerciante cuando se vaya a comprar la nota de legal procedencia. Si no hay nota de legal procedencia, no adquirir, ¿no? Creo que eso es lo único. Les doy las gracias y si me da tiempo para contestar alguna pregunta, con mucho gusto. Yo me encuentro en el laboratorio de vertebrados, estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta o asesoría que puedan tener.